Queridos amigos, estamos en una edición más de Palabra de Mujer, esta vez desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. En esta primera edición tenemos como invitada a la doctora Norma Barúa Lanquipa. Ella es doctora en literatura, educadora y conferencista nacional e internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante respecto al uso del lenguaje inclusivo. Y la pregunta con el que lanzamos este tema es, cuando hablamos con lenguaje inclusivo, ¿estamos haciendo un correcto uso del idioma español? Este es un tema que, como tú sabes, querida Mariela, a mí me apasiona. Yo soy doctora en literatura y, por supuesto, la palabra escrita es importantísima. Bueno, ¿qué cosa es el lenguaje inclusivo? Definamos qué cosa es inclusivo. De acuerdo a la Academia de la Lengua Española, ¿no? Dice, inclusivo es un adjetivo que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir. Sin embargo, el lenguaje inclusivo es un término acuñado por las fuerzas progresistas que desean incorporar términos acuñados de manera arbitraria y que tienen una agenda de por medio. Y son términos ideológicos, y con eso lo que quieren es incluir formas de ver el mundo, formas de pensar, ¿no? Imponerlos a las diferentes naciones y culturas, entre ellas nosotros los peruanos, ¿no? Eso es lo que está haciendo este famoso lenguaje inclusivo. Aquí el propósito final de esta forma de hablar es la manipulación de las masas a través de instrumentos subliminales, porque eso es el lenguaje inclusivo, es una forma subliminal de pervertir el modo de ver el mundo, los principios, los valores. Entonces, nosotros no podemos aceptar este lenguaje porque estaríamos cambiando nuestra cultura, que tiene como finalidad el objetivo principal el individuo, ¿no? Como la base principal de nuestra sociedad. En cambio, en este caso, ya no es el individuo, sino la ideología lo que estaría detrás de este lenguaje inclusivo. Por eso es que yo estoy totalmente en contra de que se imponga una forma de hablar, porque es también una forma de pensar. O sea, se cambia el lenguaje y se cambia la forma de pensar. Claro, eso es lo que hace el lenguaje inclusivo. Y eso no se puede dar, eso sería coaccionar a la población a pensar de una manera completamente distinta a lo que nosotros somos, a nuestra identidad. Es un ataque a nuestra identidad. Eso es el lenguaje inclusivo. El concepto o el término lenguaje inclusivo es un eufemismo, en realidad, que está acuñado por ciertos grupos de poder que intentan imponer ideologías a través de términos que son arbitrarios, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras realidades. Y hablo de nuestras realidades porque no solamente es la realidad peruana, sino en general de todas las naciones hispanoparlantes y, bueno, en general en los idiomas, porque no es solamente en el español que se está dando este lenguaje inclusivo. Empezó en el inglés, ahora está llegando a otros idiomas, incluyendo el español. Bueno, ese sería Ahora, ¿qué implica su uso? El uso del lenguaje inclusivo implica una especie de inculturación ideológica, una forma de imponer a nuestra realidad. Eso es lo que significa el lenguaje inclusivo.
aquí en nuestra realidad, en el Perú. Surge el lenguaje inclusivo en el mundo. Bueno, esto surge a raíz del movimiento o de lo que se llama la segunda ola del feminismo en el siglo XX, allá por los años 70, en que empieza este feminismo marxista que busca la confrontación, busca la lucha de clases, ¿no? Considerando a la mujer como una especie de clase. Y lo que se hace es una tergiversación de lo que es el idioma, considerándolo como una especie de arma, una especie de forma de imponer el poder, ¿no? Imponer el poder, sobre todo el poder masculino. Y entonces consideran el idioma como un arma del patriarcado heterosexual, ¿no? Y entonces comienzan a trabajar el idioma para incluir términos que que representen más a la mujer. Al inicio de este movimiento tenía razón de ser porque, por ejemplo, habían términos como los términos de profesionales en que no se incorporaba a profesionales mujeres, ¿no? Por ejemplo, la palabra ingeniero, la palabra arquitecto, el término doctor, aunque sí había doctora, pero el arquitecto no tenía femenino, era solamente masculino. Entonces, incorporaron ese tipo de términos, ¿no? Arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, aunque al principio había una cierta resistencia, con el tiempo se fue incorporando porque se vio la necesidad del uso de esos términos. Entonces, al ver el éxito de esta revolución lingüística, comenzaron a trabajar mucho más y trajeron ya lo que yo llamo aberraciones lingüísticas, como por ejemplo ese de presidenta, presidente, ¿no? Tú no dices estudianta, tú dices estudiante. Es exactamente la misma Y raíz, después ¿no? vienen con ese tema del todas y todes, luego le ponen la X, Eso es luego la después, arroba y no eso sé viene qué otra cosa después. más. ¿Ok? Eso viene después, O sea, ¿no? han Ya, ido esos son, evolucionando en su grado de aberración, claro, digamos. así es. Eso ya Ya. es el siglo XXI. Eso de todas, todos y todes, éles, ellas, el ex y todos los demás, eso ya son copias, en realidad son copias extranjerizantes que vienen del inglés, ¿no? En el inglés es que sí se ha impuesto ese tipo de cambios lingüísticos. Entonces, aquí en el Perú llega más o menos a principios, sí se podría decir que a principios del primer decenio del siglo XXI, pero viene por imposición de las organizaciones internacionales, no viene como una cosa natural, ¿no? Como algo que ha sido incorporado al lenguaje popular, que es lo que manda en realidad, ¿no? Entonces, Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo llega esta moda, se puede decir moda, o ya como tú lo estás diciendo, una imposición de organismos extranjeros que se hace al gobierno del Perú, digamos, y por qué razones comienza a usarse en nuestro país? ¿Cuáles crees que son las motivaciones ideológicas que motivaron su implementación y uso en Perú? Tenemos entendido que el Perú estaba aspirando hace unos años atrás a ser integrado al OCDE, ¿no? Entonces, la organización que está pretendiendo que los países accedan a esa plataforma económica y le está poniendo ciertas condiciones al Perú, entre ellas justamente la implementación del enfoque de género como política pública, pero también el uso del lenguaje inclusivo.
Sí. ¿Desde cuándo crees tú que se materializó este tema ya en Perú? Bueno, a partir, como digo, del siglo XXI, cuando comienzan, por ejemplo, ya los cambios dentro del sistema educativo, viene como una parte de la agenda de Beijing, de la reunión de Beijing, que La ya Convención de tenían, Beijing. sí, la Ujú. Convención de Beijing, en donde ya las organizaciones feministas tienen voz, aunque no voto, dentro de las Naciones Unidas, y eso es lo que hace que estas políticas se vayan implementando desde como parte de las ayudas económicas, culturales, sociales que los países del primer mundo dan a los países en desarrollo. Y entonces, junto con la ayuda económica o cualquier tipo de ayuda, vienen estas agendas. Entonces, es una condición para recibir, ¿no?, lo que se necesita, y eso hace que los Apoyo gobiernos, económico y todo para integrarse. así es, los gobiernos traten de cambiar, ¿no?, sus sistemas educativos, el sistema judicial, el sistema legislativo, para que refleje estos cambios ideológicos, ¿no?, que en realidad, como digo, es una aberración. Eso es lo que estaba sucediendo. Bueno, eso es cuando se da también aquí en el Perú. Y como digo, es a principios del siglo Me siglo parece que la XX. Comisión de Beijing fue en el 2003, ¿verdad? No, fue en En el el siglo 2003 pasado. fue la Comisión de Beijing. Beijing fue en el 95, si no me equivoco. Y me parece 90, 95, uno de los 92 por ahí. dos. Sí, porque está la Convención de Beijing, está la Convención de Cairo, y todas ellas son convenciones que tienen la convención, o sea, la reunión de las Naciones Unidas, por un lado, en donde están los países representados oficialmente, y paralelos están las conferencias de las ONG feministas que hacen que estas agendas se vayan revisando y se vayan implementando. Y van viendo cómo van progresando en los países, ¿no? Y qué medidas deben tomar para que estos cambios sean impuestos de manera obligatoria. Eso es lo que hacen. Entonces, O sea que de alguna manera podemos decir que el lenguaje inclusivo es un lenguaje de impuesto por organismos internacionales y que se ha ejecutado en las diversas soberanías, y en este caso sí, en Perú específicamente sí. se ha venido ya implementando. ¿Desde qué Uh-huh. año crees tú ya que fue establecido como dentro del lenguaje de las políticas públicas, ¿no? Porque tenemos entendido que hay una normativa que ya dispone que todas las entidades públicas usen el lenguaje inclusivo. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Mira, el primer país que implementó este tipo de cambio lingüístico de manera ya impositiva, de manera oficial, fue Canadá en el año 2016, en donde se incluyeron en la Declaración de Derechos Humanos de la legislación canadiense. Entonces, ya colocaron el uso de estos términos de manera obligatoria, a tal extremo que si se fallaba en el apelativo a una persona, esta persona tenía derecho a enjuiciar al ofensor, ¿no? Que había tenido este desliz, se podría decir, ¿no? Porque podría ser de manera inconsciente, porque tú tienes un idioma que aprendes desde muy niño, ¿no?, y lo vas utilizando de manera inconsciente. Entonces, que te impongan un cambio de manera así tan radical, es imposible
una cosa muy improbable que puedas incorporar, que puedas concientizar esos términos y los puedas aplicar de manera corriente. No es, por ejemplo, como sucede en el campo popular. Nosotros, aquí en el Perú, somos fantásticos para hacer cambios lingüísticos. Tú conoces la palabra, por ejemplo, sencillar. Se usa, ¿no? Por favor, sencíllame. Ese es un término que se usa aquí en el Perú. No se usa en ninguna otra parte del mundo que yo tenga entendido. Para nosotros tiene una razón de ser, ¿no? Sencillar significa cámbiame este dinero, que es un billete de alta denominación, por monedas que son de menor denominación para poder darte cambio, ¿no? Eso es sencillar. Y así sucesivamente, ¿no? Hay una serie de expresiones que nosotros utilizamos de manera común y corriente, pero esas no están incorporadas, por ejemplo, a los diccionarios. Se usa por necesidad. Eso no sucede, por ejemplo, con este tipo de términos que se imponen de arriba hacia abajo. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española respecto al uso del lenguaje inclusivo, apreciada Norma? Bueno, la academia ya ha zanjado esa controversia. El Parlamento español le pidió a la Real Academia de la Lengua Española que revisara la normatividad del idioma para cambiar la Constitución española al lenguaje inclusivo. La academia se dedicó a revisar el idioma de manera exhaustiva. Fueron 4 los expertos que hicieron se podría decir, el estudio, ¿no? Y esto fue una de las conclusiones, y lo tengo acá escrito, dice, la Constituyente de 1978, que es la constitución que se dio en la época del cambio de gobierno en España, ¿no? En general, esta segunda interpretación, partiendo de la convicción verificada en múltiples estudios y en la práctica general de los hispanoparlantes, de que en gran número de contextos el masculino es el término no marcado que abarca e incluye no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Por lo tanto, no era aplicable el señor amigos y amigas, ¿no? Señoras y señores sí, porque ese es un término que se usa ya de corriente. Por ejemplo, eso sí se usa de manera corriente, pero señores, por ejemplo, niños y niñas, ¿no? Eso no es aplicable, es niños. El término niños es el plural no marcado, que incluye a las niñas, ¿ok? La academia subraya que este fenómeno es puramente gramatical y no es consecuencia del acuerdo expreso de una institución, sea política o cultural, antigua o contemporánea, española o extranjera. Entonces, la academia ya ha zanjado que el término, el masculino plural, es el que se usa, ¿no? El término que no tiene marca, que se usa para incluir también a las mujeres, de acuerdo al contexto en el cual se está trabajando. Porque, por ejemplo, se puede decir los hombres, ¿no? Sí, pues los hombres están sujetos al servicio militar obligatorio. Allí, implícitamente, se deja de lado a las mujeres, o por lo menos antiguamente se dejaba de lado a las mujeres. Hoy en día no. Hoy en día hay servicio militar para mujeres. Entonces, ese hombres incluye a mujeres. Pero no necesariamente está
está marcando, ¿no?, el masculino y el femenino de manera separada, sino que está marcándolo juntos. Eso es lo que hace, lo que dice la Real Academia Española. Norma. Sí. Mira, ¿cuál es tu opinión profesional ya respecto al uso del lenguaje inclusivo como doctora en literatura, educadora y conferencista? ¿Cuál es tu apreciación respecto al uso de este lenguaje? Para mí es una aberración. Es una aberración lexicológica. Trae confusión en el lenguaje. Y mira, el problema es que nosotros somos un país que tiene 2 idiomas oficiales, ¿no? El español y el quechua. Tenemos 2 idiomas oficiales. Y el quechua no es un idioma que se diga que es igual para todos, ¿no? Hay diferentes dialectos que en muchos casos no tienen raíces comunes, no son inteligibles entre ellos. En el español sí son inteligibles porque hay dialectos regionales, por ejemplo, del norte, del centro, del sur, Amazonas, Catamarca, qué sé yo, hay dialectos de diferentes partes del país, pero son inteligibles entre ellos. Haciendo esfuerzo podemos entenderlos. En el quechua no, en el aymara tampoco tengo entendido, ¿no? Y no estamos hablando solamente de estos 2 idiomas, ¿no? Estamos hablando también de las lenguas nativas de Oriente. Entonces, imagínate que tengamos, el español es el único medio por el cual nos podemos comunicar más o menos bien todos los peruanos. Y digo más o menos bien porque todavía hay poblaciones que no son hispanoparlantes, pero tienen intérpretes. O sea que podríamos decir que al usar el uso del lenguaje inclusivo, estaría, digamos, discriminándose a los quechohablantes y a los otros pobladores que puedan usar lenguas nativas del Perú. Totalmente, totalmente, porque ellos no tienen ese tipo de cambios lingüísticos en sus idiomas. Entonces, Mira, y qué importante es lo que me dices, porque si estamos hablando de que justamente ellos dicen que un lenguaje inclusivo, ¿no? De incluir a todos y a las mujeres y hombres, ¿qué hay de las poblaciones que usan otro tipo de idioma que no sea el español, los quechohablantes, claro, las lenguas nativas, ¿no? Claro. Mira, bueno, no son solamente mujeres, hay hombres también, ¿no? Pero la mayoría son mujeres. Están peleando por lo inclusivo, pero no se dan cuenta que eso inclusivo está excluyendo a una gran parte de la población, no solamente quechohablante o aymara hablante o de otras lenguas, a los mismos hispanoparlantes, porque hay mucha gente que habla el español, pero no tiene la suficiente capacidad de procesar el idioma porque no ha tenido una escolarización lo suficientemente avanzada como para interpretar lo que están tratando de hacer. Entonces, a los mismos hispanoparlantes que no tienen un nivel académico lo suficientemente amplio, también los van a discriminar porque ellos no van a entender esos cambios. El castellano nosotros lo usamos porque es la lengua materna de una gran parte de la población peruana. Exacto. Pero y es no parte de nuestra cultura. Claro, no es una lengua que se utiliza académicamente a un nivel como para incorporar términos. Por ejemplo, si estamos tú y yo conversando a un nivel académico más o menos competente para que todos los que nos escuchan puedan entender. Pero si me pongo yo a hablar de manera ya más técnica, los que van a escuchar no van a poder entender porque no tienen la competencia para poder
traducir los términos. Si tú te pones a hablar, por ejemplo, en el lenguaje del derecho, yo no voy a poder entender, ¿no? Y si yo me pongo a hablar en el lenguaje de literatura, tú no me vas a poder entender porque yo tengo una terminología y tú tienes otra terminología. Eso es exactamente lo que está sucediendo con este lenguaje inclusivo. Y se le está presionando, ¿no?, a la persona a cambiar de modo de pensar inclusive. Y no va a entender, no lo va a entender. Eso es algo muy importante que, exacto, es algo muy importante que hay que enfatizar, que al usar un idioma o un lenguaje, mejor dicho, diferente al que estamos usando, de algún modo se pretende cambiar, hacer cambios, inclusive se puede decir de implicancia neurológica en la forma de comunicarse. Sí, claro. Si estamos hablando de que el lenguaje inclusivo puede afectar neurológicamente la forma de comunicarse, digamos que afecta directamente el proceso educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ya sea en la parte escolar o en la parte universitaria. ¿Es eso correcto? Sí, totalmente correcto, porque estamos hablando que el niño adquiere el lenguaje entre los 2 y 4 años, ¿no? Y lo adquiere dentro del hogar, ¿no? Y luego, una vez que ya ha sido absorbido y ha sido integrado a esa estructura mental, el niño sale y es expuesto a una segunda forma de incorporar el lenguaje, que es la lectoescritura, ¿no? Y entonces eso requiere un conocimiento, una absorción mucho más complicada, no podría decirse complicada, pero mucho más, ¿cómo se podría decir? Que necesita mayor cantidad de esfuerzo de parte del niño, ¿no? Para poder incorporar la lectoescritura. Entonces, si a eso le añades que estás incorporando términos, disculpa un ratito, que no están dentro de su vocabulario ya adquirido, se le hace una confusión. Disculpa que te haya interrumpido. ¿Puedes? Sí, está bien. Sí, mira, lamentablemente el tiempo se nos acorta porque solo tenemos un espacio limitado, pero sí quisiera llegar a una conclusión en esto, ¿no? De saber que el origen del lenguaje inclusivo viene impuesto por organismos extranjeros a raíz de un movimiento feminista que surge por el año 93, por ahí la Convención de Beijing, y que luego ha querido implementarse y desarrollarse ya a través de una plataforma política de imposición a los gobiernos, a los estados. Ahora, si sabemos que el idioma español es el idioma oficial del Perú y el hecho también, ¿no? Pero, digamos, remitiéndonos al idioma español, que es donde más este lenguaje inclusivo pretende construirlo o destruirlo, para presentar uno nuevo, estamos hablando de un intento de destruir nuestra cultura porque sabemos que el idioma español es el idioma es la base de la cultura, ¿no? Entonces, y también como abogada yo puedo dar el alcance de que en la Constitución está establecido que el idioma español es el lenguaje oficial, el idioma oficial, y que por lo tanto cualquier otra disposición normativa de menor rango que desconozca este uso oficial del idioma español deviene inconstitucional. Por tanto, decretos supremos o resoluciones de cualquier rango que desconozcan el uso oficial del idioma español reemplazando el idioma inclusivo, evidentemente es inconstitucional. Entonces, por dos lados, por la parte neurológica, educativa, cultural y la parte constitucional legal, vemos que no se debe usar desde ningún punto de vista el lenguaje inclusivo. Entonces, Norma, yo quisiera que des un mensaje
a tres partes importantes de nuestra sociedad. En primer lugar, quisiera que te remitas a, en este caso, a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, la Presidencia y Ministerios, al Legislativo y Judicial, así como los gobernadores regionales y municipalidades, respecto al uso del lenguaje inclusivo, considerando que en muchas instancias de gobierno ya se viene usando de manera obligatoria este tipo de lenguaje. ¿Qué le dirías a ellos específicamente, muy puntual, por favor, Normita? Bueno, ya tenemos un sistema educativo con muchas fallas, que por favor no incluyan este tipo de agendas, porque lo único que hace es tergiversar lo que se necesita, ¿no? Para que nuestros alumnos, nuestros jóvenes tengan como herramienta para trabajar después más adelante. Mira, el español es lo que nos conecta al resto del mundo. Es la herramienta con la cual nosotros podemos hablar con muchas otras culturas, muchos otros países. Y representan nuestra identidad cultural, ¿verdad? Claro, no solamente eso, sino que es el arma con el cual nosotros nos estamos abriendo a otras experiencias. Si el español está mal aprendido, no vamos a poder comunicarnos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, a las autoridades educativas, a las autoridades, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, por favor, cuiden el idioma, cuídenlo, porque esa es la herencia que nosotros les vamos a dejar a nuestros hijos, es la herramienta con la cual van a trabajar más adelante. El que no sabe leer, el que no sabe escribir, no se puede comunicar, ¿no? Y si queremos una población que sea libre realmente, el lenguaje es una de las armas con las cuales nosotros debemos dejarlos a nuestros hijos bien pertrechados. Entonces, se debe enseñar el idioma como debe ser, de acuerdo a las reglas internacionales. Excelente, a la Real Academia de la Lengua Española. Un mensaje final muy cortito para los educadores, desde tu posición como educadora, un llamado a ellos y también a los padres de familia en el respecto al uso del lenguaje inclusivo, como para terminar este programa. A los maestros, a los profesores, que tengan en cuenta cuál es su vocación. Su vocación es formar alumnos, no deformarlos. Es formar alumnos. No estamos para impartir conocimiento, sino para formar alumnos. Entonces, el deformar el idioma, estamos deformando a nuestros niños y eso no lo podemos permitir. Y a los padres de familia que tengan muchísimo cuidado, ¿no? De cómo es que están siendo ellos, se les está enseñando, ¿no? Cómo están enseñándoles a sus niños. Y que los padres de familia mismos sepan, aprendan ellos a hablar correctamente, a expresarse como debe ser. Porque el castellano, el español es una de las riquezas culturales que el Perú tiene. Ese sería mi mensaje, tanto para los maestros como para los padres de familia. Y te doy las gracias, querida Mariela, por esta oportunidad, porque la verdad es que esto es uno de los temas que a mí me apasiona. Gracias, Norma. Doy una pequeña pausa y nos estamos ya despidiendo con el programa En Palabra de Mujer. Dios mediante, nos estamos reuniendo para otra entrevista.